Te invito al próximo Congreso Internacional de Lifestyle Medicine. Se llevará a cabo del 4 al 6 de octubre en Cuernavaca, Morelos. Para más información, ve a amev.org o congresoamev.org. Evolutivamente la voz está diseñada para mostrar puntualmente cómo nos sentimos, porque eso es lo que nos hace sobrevivir. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Marcelo Salazar es especialista en voz, comunicación e identidad. Con más de 24 años de experiencia como locutor, músico y formador, ha desarrollado un método que integra técnica vocal, trabajo interior y comunicación efectiva. También es autor de Oídos en las Manos y creador del concepto Marca Vocal. En este episodio converso con Marcelo sobre la voz, no como una herramienta de comunicación, sino como una forma encarnada de identidad. Partimos de la imagen de la cigarra, que puede pasar años bajo tierra antes de hacerse escuchar, y de la propia historia de Marcelo, primero prestando su voz a otros y después aprendiendo a habitar la suya. Hablamos de cómo la voz registra emociones, heridas, miedo y tensión, de la diferencia entre oírnos y escucharnos, y de la responsabilidad que implica no solo cuidar lo que decimos, sino también cómo sonamos. Entramos en la relación con el silencio, las muletillas, el conflicto, el canto, y la posibilidad de dejar de tratar a la voz como algo que debe de obedecer o verse bien. Y cerramos hablando de inteligencia artificial y de esas voces sintéticas y de la paradoja cada vez más clara, que mientras la tecnología nos aprende a imitar, nosotros seguimos teniendo pendiente el trabajo de encontrarnos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Marcelo Salazar. Marcelo, gracias por estar aquí. Encantadísimo, Víctor, de estar contigo y con la gente que te escucha. Feliz de verdad de estar contigo. Hay una frase que te quiero leer de un premio Nobel de literatura, J.M. Coetzee, Ujú. creo que es sudafricano o australiano, no sé, pero dice, un cuerpo dice la verdad, no siempre ni a la primera, pero siempre es el cuerpo el que dice la verdad. Y yo cuando te escuché por primera vez por recomendación de nuestro amigo entrañable Miguel Guillén, el halcón, Abrazo, querido. abrazo. Dije, esta frase habla precisamente de lo que Marcelo dice, y es, a través de la voz decimos la verdad, no nada más con lo que decimos, sino con el tono, con la forma, no nada más con el contenido, ¿no? Entonces, ¿por qué a ti te dicen, vamos a empezar por ahí, ¿por qué a ti te dicen la cigarra de la voz interior? Es una extraordinaria manera de empezar este episodio porque nuestro querido Búho, hermano Juan Carlos Búho, cuando formo parte, digamos, de este nuevo encuentro con un más allá de un animal de poder, yo te diría hoy un sentido de vida todavía más profundo. Y cuando él me dice, cuando me nombra la cigarra de la voz interior, he vivido durante mucho tiempo muy cerca del bosque. Entonces, para mí las cigarras se han convertido y se habían convertido en un sonido maravilloso de euforia, de anuncio, de la lluvia en conjunto. O sea, era una cosa que yo decía, ¿qué energía pueden dar estos animales tan maravillosos por esta cosa de, por favor, que venga la lluvia, ¿no? Yo lo asociaba y siempre lo han asociado con esto. Entonces, cuando me dice esto, yo no había indagado realmente en la cigarra y él me dice que una cigarra puede pasar hasta 17 años bajo tierra, sin hablar, sin expresar un sonido, digamos. Y cuando sale es porque decide que es momento de usar su voz. Decide que es momento de que el mundo la escuche y no mide. Los decibeles que puede producir una cigarra en proporción a su cuerpo es como si nosotros pudiéramos literalmente emitir un sonido 20 veces más poderoso del que podemos emitir. Entonces, cuando me dijo eso, me hizo total clic, total sentido. Y me entendí a través de esa metáfora de la cigarra, de decir, he pasado mucho tiempo, querido Víctor. Yo empecé mi carrera en el mundo de la voz más como un locutor. De hecho, fui locutor profesional durante mucho tiempo. Viví literalmente de prestar mi voz a diferentes proyectos. Y te puedo decir que con excepciones en periodos de mi vida donde tuve programas de radio,
donde tuve la fortuna y la oportunidad de conectar con mucha gente en programas. Bueno, la radio todavía no era el último programa, digamos, de radio como tal que tuve, fuera por allá del 2010, 2011. No eran las redes lo que son, no había los streamings como hay. Entonces seguías siendo quizá una figura de tu localidad, de tu ciudad, de tu estado, bien, maravillosamente conectando con gente, pero duré cuando mucho 1 año y medio, 2 años con algunos espacios. El resto, veintitantos años, yo era locutor que le prestaba mi voz a proyectos, ¿no? Documentales, películas, publicidad. Y yo era feliz. Para mí era era un trabajo soñado. Me divertía con mi voz. La técnica vocal, el doblaje, la actuación de voz, todo eso para mí era un mundo que me sigue fascinando a la fecha, ¿no? Pero en ese momento era mi herramienta de trabajo, querido Víctor. Nadie sabía en ese mundo, en temas públicos, digamos, nadie sabía quién era Marcelo Salazar. Yo escuchaba mi voz en campañas, en películas y tal, pero nadie sabía que era yo, ¿me explicó? Y yo me veía y me escuchaba y decía, a veces ni yo sabía que era yo, ¿no? Porque eran personajes, tenía que actuar determinadas cosas, y eso me permitió explorar obviamente mi instrumento a una profundidad que jamás me imaginé, pero yo estaba bajo tierra. Entonces, a mí la pandemia fue la que realmente me obliga a salir al mundo, por petición de amigos míos, por solicitud de personas que querían que yo las ayudara en plena pandemia porque pasaban 8 horas en Zoom y se quedaban sin voz. Entonces ahí empiezo yo. Ya había impartido yo algunos cursos, ya tenía yo ya estaba, digamos, orientándome un poquito hacia allá, pero no con la fuerza y no con la determinación que cuando llega la pandemia, que fue la crisis global más grande que ha vivido la humanidad en mucho tiempo. Y me doy cuenta después de hablar con muchas personas que como mi caso nos revolucionó y nos mostró la verdadera misión que teníamos en este plano. Qué fuerte, ¿no? Como una crisis te puede dar también esa cara, ¿no? Gracias por ese contexto. Dime, cuéntame un poco más de qué pasó al principio cuando empezaste a hablar por ti y conocer esa voz que llevaba bajo tierra. Yo creo que el momento más importante de una persona en este planeta, y de hecho lo menciono yo en algunas entrevistas, que hay dos nacimientos, Víctor, cuando llega nuestro cuerpo y cuando llega nuestra voz. Y siento que el momento en el que llega nuestra voz es precisamente, en mi caso, comenzar a darme cuenta que había algo que yo había dedicado muchos años a entender, como te digo, para mí personalmente, pero que al momento de empezarlo a compartir, yo me daba cuenta que la gente entendía muy bien qué era lo que yo le estaba compartiendo. Porque hay que entender que la gran mayoría de las personas, no solamente en México, porque esto es un tema global, la gran mayoría de las personas no reciben información sobre qué es su voz, de dónde viene, cómo se produce. No hablo de oratoria, no hablo de las clases de comunicación oral y tal, que son muy importantes, pero yo hablo de lo profundo, o sea, ni siquiera muchas veces en la clase de anatomía, de biología, de ciencias naturales, no te dicen, mira, vamos a hablar de la voz y dónde se produce y qué fenómeno es y por qué es tan importante y porque nadie habla de esto. Entonces, yo me di cuenta que al momento de compartirlo con personas cercanas, veía el impacto que tenía, sobre todo a nivel literal, como si les estuviera hablando de, oye, ¿te has dado cuenta que tienes un brazo aquí? O sea, ese nivel de sorpresa era como de, ¿cómo que un brazo? Sí, mira, velo. Ay, güey, tengo un brazo aquí. A ese nivel es como el elefante blanco de la habitación, ¿no? Tengo una voz, vengo hablando no sé cuántos años de mi vida, pero jamás me imaginé que podías entenderla como humano, cada quien, a ese nivel de profundidad. Yo creo que ahí fue donde empecé a abrazar mi misión al momento de decir, bueno, yo pensé que me estaba preparando yo para mí, yo pensé que estaba conociendo la voz para mí, pero luego me di cuenta que no, que todo ese trabajo, que no nada más viene desde la técnica vocal, sino que después me empiezo a meter de lleno en psicología, de lleno en comportamiento humano, obviamente el canto como músico. Entonces fue como ir recolectando, Víctor, recolectando, recolectando y tratando de armar un modelo que pudiera yo acercar a las personas para, como me ayudé a mí, como me intenté ayudar a mí, ayudar a los demás para también comprenderse a través de su propio sonido, ¿no? De su propio sonido hecho, identidad hecha sonido, perdón. Me encanta.
Para mí es un poco similar a todas estas, le voy a llamar tecnologías que están en este cuerpo humano que ha evolucionado por miles y miles de años para poder sobrevivir. Por ejemplo, llorar, gritar, bailar, son herramientas que han evolucionado para sostener momentos de nuestra vida que nos hacen vitalizar, sanar, integrar, continuar, ¿no? Y que visto desde afuera, como tú dices, nunca sabemos nada de eso hasta que de repente vas a un psicólogo o vas a un taller de voz o vas a una clase de baile y te das cuenta que esas cosas no son tan superficiales como inicialmente te pudiste pensar. Estoy hablando obviamente en primera persona con la trampa de Totalmente, hablar en segunda persona, pero claro. justo es eso, la magia de ver todo lo que hay en el cuerpo humano que solamente al cambiar los ojos nos damos cuenta lo magnificente que es y lo profundo que es, y que la verdad lo hemos, y ahí sí uso la primera persona del plural a propósito, lo hemos como desdeñado, como si fuera una máquina a veces torpe, tonta, lenta, y no con toda esa, no hay mejor palabra que magia que viene integrada con lo que nos da, ¿no? Cuando nacemos. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo. Creo que hay dos palabras que como que a veces nos da miedo usar porque luego esta sociedad o culturalmente como nos hemos orientado al racionalismo y a la ciencia que me fascina todo lo que tiene que ver con ciencia, no lo digo desde un punto de vista como contrario a, sino usar la palabra milagro o la palabra magia, ¿no? Es como de, no, bueno, milagro y la religión y magia y de dónde lo compruebas. Bueno, es que hay cosas como la voz humana que todavía no tienen explicación. O sea, la voz humana todavía la ciencia no puede decir, les voy a explicar cómo, por qué, desde cuándo y de la voz humana. No, todavía hay mucha información que está ahí. A ver, ¿qué pasó? Caminábamos no tan erguidos y luego caminamos erguidos y entonces la laringe descendió y entonces, no, pero es que eso no puede ser suficiente para que emitas una voz como la humana. Ah, bueno, entonces hay una teoría que dice que empezamos a usar las manos con mayor delicadeza para preparar alimentos, para construir, para tal. Y hay una región en el cerebro, específicamente la región de Broca, que está muy unida, literalmente, aunque suene a verso sin esfuerzo, la mano con la boca, ¿no? Entonces, hay por ahí teorías también que dicen, es que como empezamos a manejar mejor las manos, también aquí los movimientos finos de laringe, de articulación, dieron pauta a bla, bla. Entonces, todavía no hay, como te digo, una convención absoluta de pasó esto. Hay mucho de magia, hay mucho de milagro, hay mucho de no explicar qué hay detrás del instrumento y del producto del instrumento que hoy conocemos como la voz humana, que es lo más complejo que hay. La transmisión de información que hay en la voz humana es tanta que apenas hoy día todo esto de Alexa y todo lo que tenemos años ya empezando a darle indicaciones, no nada más es por comodidad, es porque nos están literalmente estudiando. Y no quiero caer en conspiranoico, no, 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 hablo de estudiando a nivel lo que da la voz, lo que puede a nivel análisis darle información de quiénes somos. Eso a nivel racional. Ahora imagínate a nivel místico, a nivel espiritual, y que es lo que a mí me interesa. Wow, me encanta. Y sí, o sea, parecemos también estos. Me encanta tu aproximación al tema científico porque creo que, por un lado, la ciencia ha logrado desmitificar el universo para bien y las explicaciones, pero también lo remistifica en el sentido de que también son cosas que están mucho más allá de una simple explicación, ¿no? Y pienso, el otro día fui a un museo de cómo las ballenas y los cetáceos se comunican, ¿no? Y los delfines, por ejemplo. Y cómo apenas estamos empezando a entender que es un sonar que rebota el sonido y que pueden, o sea, y que son cosas que cuando lo ves como muy superficialmente, pues no le das mayor, cuando realmente son billones de años de evolución, donde la vida existe gracias a esos mecanismos que están incorporados en el cuerpo. Y eso es algo que emociona mucho y sobre todo, tú me decías que ahorita tuviste terapia, ¿no? Sí, Me encantaría saber qué tipo de terapia tomas, lo tomas en Zoom, sí, pero justo, o sea, las terapias que yo he estado tomando últimamente o que me atraen más, ya no son tanto las narrativas de explicación, que me encanta, y yo puedo meterme a los arquetipos junguianos y todo eso, pero cuando es terapia con cuerpo, cuando es somático, cuando es, aquí vamos a abrazarnos, o aquí vamos a llorar, o aquí vamos a proyectar la voz como método terapéutico,
De repente me emociono mucho por saber que también muchas de las herramientas de sanación no pasan por la explicación ni por una narrativa, sino más bien por algo fisiológico, por reducirlo sin reducirlo. No, no, absolutamente. De hecho, parece que hasta nos pusimos de acuerdo porque el tipo de terapia que específicamente estoy llevando en este momento y que tengo tiempo de experimentar en diferentes lapsos, con pausas, pero con una continuidad importante, es la terapia MDR, ¿no? Y a mí me fascina y lo que he vivido yo y lo que he experimentado, que curiosamente conocí a mi terapeuta en uno de mis talleres. Entonces ella viene a uno de mis talleres, toma el taller, le gustó muchísimo lo que se lleva, el enfoque, me dice incluso dentro de toda su generosidad, Sus Uribe, que es una maga increíble, que me dice, oye, hay una herramienta que me gustaría compartirte porque tu enfoque creo que se podría ver enriquecida, papá. Tuvimos una sesión, me encantó lo que me compartió, lo integré en mi modelo y de pronto un día mi esposa empezó a trabajar con ella porque ella estaba atravesando por un momento complicado, me acuerdo de Sus, le digo, ve con Sus y Sus le cambia la vida a mi esposa. O sea, esta terapia literalmente le dio una cantidad de claridad brutal. Empiezo yo después y te puedo confirmar lo mismo. Y ahí va a lo que tú estás diciendo, el cuerpo. El cuerpo, ¿qué sientes? ¿Qué hay aquí? Obviamente todos hemos atravesado y la voz es un reflejo maravillosamente claro de los episodios traumáticos de nuestra existencia. Ahí están, ahí suenan. Y una alarma, una alerta, a veces más intensa, a veces menos, donde te está diciendo la voz, oye, pon atención aquí. Yo te lo estoy diciendo con un sonido que necesitas voltear a ver, a escuchar, para usar un mejor sentido. Pero por eso esa terapia me ha gustado tanto y es parte también de lo que yo trabajo con las personas con las que trabajo. Aunque sea en línea, porque por eso te decía, en pandemia empecé con estos talleres y uno de mis bloqueos fue cómo en línea, cómo la voz en línea, cómo sin el cuerpo, sin la, no sé qué. Y y te puedo decir sin temor a equivocarme, Víctor, que en el modelo en el que yo lo comparto, no estoy diciendo que todo lo que se trabaja con la voz, obviamente la presencia en muchas cosas es importante, pero para abrir la puerta, que es lo que yo hago en línea, abrir la puerta de la comprensión, que la gente primero se dé la oportunidad de abrir esa puerta, se puede hacer perfectamente y luego ya empezar a sentir el cuerpo. Ahora sí. Y creo que lo que nos ayuda mucho, Víctor, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que también el hecho de estar en línea nos obliga a sentirnos más. Es como, yo ahorita en este momento estoy hablando contigo, pero yo necesito, Ujú. vamos a llamarle, sobreexigir un poquito para poder estar contigo. Pero te siento, Víctor, te siento, me explico. O sea, yo no sé si estamos desarrollando un nivel más allá de la percepción, pero te siento y creo que tú me sientes y esta conversación se está dando a miles de kilómetros de distancia, pero creo que nos sentimos a nivel presencia, ¿sabes? Me encanta lo que dices. Creo que sí es verdad lo que dices de la conexión en línea, siempre y cuando te desconectes de las demás actividades de tu computadora, ¿no? Exactamente, Porque si no es al exactamente, revés. Lo que tienes es exactamente, la parcialidad de la persona y hasta lees cosas que no están ahí y nada más está leyendo un WhatsApp y tú crees que te está odiando, ¿no? totalmente, totalmente. Es desprenderte de todo y literalmente decir, es aquí, es ahora, con este medio, pero totalmente presente, totalmente sí. Me encanta. Este, hace poco oí un podcast que me encanta, que es como místico y hablaba se llamaba, hablaba en los árboles no puedes diferenciar el árbol del trauma, porque todo el Ujú, crecimiento de los árboles es eventos traumáticos, ¿no? Alguien te claro. comió, un rayo que te cayó, una helada que llegó y todo el árbol se construye gracias a que hubieron eventos traumáticos y entonces no lo puedes diferenciar. Y creo que en ese sentido es lo mismo en el cuerpo humano. O sea, todo tiene, todos los eventos, o no sé si todos, pero los más marcados, se nos marcan en la piel, se nos marcan en la voz, se nos marcan en la postura, se nos marcan en las mitocondrias. Y es algo bien bonito el reencontrar, al menos en Occidente, esto se sabe en otras culturas de manera muy obvia, pero en Occidente como algo que siempre estaba ahí y que no habíamos aprendido a leer porque leímos más, pues pues dependiendo, la corriente genética o la corriente tal, ¿no? Pero siempre reduciéndolo a una cosa cuando realmente se mueve de muchas maneras en varias partes del cuerpo, en muchas dimensiones y en muchas temporalidades. Me fascina la analogía del árbol porque es completamente
gráficamente es perfecta. O sea, siento que sí, es como, yo pongo el ejemplo muchas veces en mis talleres y les pregunto, a ver, ¿quién de aquí se cayó cuando era niño, no? Pues todos levantan la mano, ¿no? Ok, ¿quién se sacó sangre? Pues todos levantan la mano. ¿A quién se le infectó una herida por más pequeña que fuera? Pues todos levantamos la mano, ¿no? Entonces voy avanzando, ¿no? ¿Quién tuvo que ir al médico por una herida que se infectó? Ya menos, pero casi todos, ¿no? Ok, ¿a quién le salió pus en una herida que se le infectó? Bueno, va. Y voy avanzando hasta el grado en que les digo, ¿y a quién le tuvieron que amputar un miembro de su cuerpo por no haber atendido una herida que se infectó? Pues a nadie, ¿no? No, hasta el momento no me ha tocado nadie, pero eso podría pasar o no, Víctor. Podría pasar. Tú te raspas, tú no te atiendes, se te infecta y pueden pasar cosas terribles en el cuerpo. Y yo pongo este ejemplo para decirle a la gente que todos vivimos, y esto lo aprendí de un grandísimo terapeuta que me decía, es que nos hemos acostumbrado también a abaratar la palabra trauma. Una cosa es el episodio traumático y otra cosa es el trauma. Y por eso pongo el ejemplo de las heridas, porque el evento traumático es el golpe, la caída, la raspada, y tuvimos muchos de esos, y eso nos va enseñando, oye, esas bajaditas en patines no van, ¿eh? Oye, esa velocidad de la bici, o sea, son parte de, pero el trauma es cuando tú descuidaste ese episodio traumático, va avanzando, va creciendo, no lo estás atendiendo, y como cualquier herida, entonces sí te puede desarrollar algo que te complique la existencia, ¿no? Entonces, lo digo de esta forma porque existe evidentemente el trauma, pero no es que todo el trauma los traumas, porque pueden ser plural obviamente, hay que verlos desde esa perspectiva. Y yo siempre invito a que la voz también nos ayude a verlo desde esta perspectiva. Hay muchos episodios traumáticos que vivimos con nuestra voz, pero no todos llegan a ese trauma. Y eso, más allá de minimizar los eventos, para mí, por lo menos en mi propio proceso, me ayudó a dimensionarlos. Y entonces decir, sí, sí hay cosas que tengo que atender, pero saber que todo esto que está aquí, es parte de mi vida. Y es así. O sea, esto requiere otro nivel de atención. Esto requiere otro nivel de atención. Y entonces el trabajo también se enfoca de otra forma, con otro nivel de energía, ¿no? Me encanta, me encanta. Se puede ir esta conversación a varias direcciones, pero me voy a elegir irme por una en específico ahora, que es curioso cómo todos estos programas de coaching, de Ajá. cualquier cosa, eh, tú dices, voy a tomar coaching financiero, o voy a tomar coaching de voz, o voy a tomar coaching de, no sé, emprendimiento, o voy a tomar coaching de nutrición, ya sabes, hay coaches de todo. Es curioso cómo, si de verdad te metes al coaching, no es nada más el coaching de eso. Entrarle a eso es entrarle a todo lo demás, ¿no? Sí, sí, Temas sí, de sí, sí, identidad, de heridas, de sí, trauma, ¿no? Y también, y tú lo has dicho, también de estilo de vida, de claro. cómo te nutres, cómo duermes, cómo manejas el estrés. Entonces, me encanta eso, porque el punto de entrada puede ser una cosa, un pretexto, un área de tu vida que te llama la atención, pero realmente darle la vuelta es darle la vuelta a todo. Exactamente. Mira, me recordaste un evento hace poco. Tuve un taller en una empresa, porque también, fíjate, comparto esto en empresas, comparto esto en el mundo corporativo, porque me doy cuenta que es una de las herramientas que así precisamente pueden desbloquear una cantidad de cosas brutales que nadie puede ver porque todos estamos enfocados en palabras ya muy conocidas. Es que el liderazgo, es que el team building, pero cuando logras ver que esto de la voz y la comunicación a este nivel pueden hacer que un equipo realmente avance hacia una misma dirección, es sorprendente. Y estaba un ingeniero sentado y estuvo curioso, lo veía muy activo, le gustó, la experiencia fue buena y le preguntaban al final, oye, ¿qué te llevas del taller y tal? Me decía, que no me puedo escapar de voltear a ver mis emociones, ¿no? Y lo decía un poco como de broma, pero decía, es que yo pensé que iba a trabajar la voz y la técnica y ejercicios, dice, pero todo me lleva a voltear lo mismo. Y lo decía hasta desde una perspectiva de aceptación, de por fin rendirte y decir, claro que sí, no importa por qué atajo o esta famosa palabra que creo que nos ha hecho mucho daño, los hacks. Ven, cuando me invitan a ciertas entrevistas, danos unos hacks. No soy la persona indicada. No te voy a dar hacks. O sea, es que no hay hacks. ¿Qué es un hack? O sea, ¿qué te voy a decir? Un hack, bueno, antes de hablar,
Inhala por la nariz, trata de que tu aire entre por la nariz en lugar de por la boca. Te diría que ese es el único hack que te puedo dar como tal. Todo lo demás es proceso, todo lo demás es trabajo y comprensión profunda. De otra manera, conmigo no va a pasar nada. Sí. No, y se podría argumentar que mismo la respiración es parte del proceso. O sea, no podrías entrar a un Absolutamente. proceso sin respirar. Absolutamente. Por eso te decía, el único hack es una vez al día, una sola inhalación. Te podría clavar en 85 maneras de respirar, sí, pero porque una sola vez en tu día literalmente seas consciente de que no entre el aire por la boca y entre por la nariz, una vez al día ya estás avanzando. Me encanta, me encanta. Justo también quería decir eso, el tema de la respiración. Todo lleva a la respiración. O También, sea, también, sí, también. está No increíble. importa. Es que después hablar de meditación, puedes hablar de voz. Yo les digo, es que el recurso, la materia prima de la voz, pues es el aire. Quieres hablar bien, quieres usar tu voz de una manera correcta, tienes que aprender a gestionar tu aire. Tienes que saber de qué forma es el flujo correcto, por lo menos no correcto en el sentido de bien o mal, sino el que le conviene a tu cuerpo para siempre tener recurso disponible. Y claro, te vas a la respiración como uno de los pilares de la voz y que la gente de pronto dice, ¿en serio? ¿A poco es tan importante? No es fundamental, crucial, ¿no? Sí, me llama la atención. A ver, voy a tratar de tejer esta idea. Yo hace unos años, también en la pandemia, pero hace unos años, eh, previo a la pandemia, estaba yo notando que tenía temas con el dinero, ¿no? De que estaba yo muy preocupado por dinero, quería más dinero, sentía envidia por todos. Este, y bueno, esa fue mi puerta de entrada para ver qué onda. Y obviamente, pues no era un tema de dinero ni de Exceles, era un tema de heridas, de creencias, de traumas, ¿no? Y ahora escuchándote me doy cuenta que, o sea, si hubiera sido una enfermedad, hubiera sido la pérdida de un familiar, hubiera sido un reto profesional que me hubiera puesto, todas me hubieran llevado a las mismas heridas, a los mismos traumas, a las mismas creencias para sanarlas. Y Exactamente. es padre pensar eso, ¿no? Como que, por un lado, también percibo que todos mis temas en mi vida van a terminar siendo un tanto similares, ¿no? Pero también es padre pensar que, pues sí, la vida te abre esas puertas y a veces te es más claro cuando el llamado viene de una manera o más urgente cuando viene de otra, ¿no? Acabas de dar un punto clave y creo que esto me gusta mucho cómo lo planteas porque siento que es como la música, ¿no? Yo tengo muchos años, bueno, soy músico, para mí la música juega un papel fundamental en mi vida. Y, y puede ser muy polémico lo que voy a decir, yo lo sé, y créeme que lo digo desde que soy o sea, vengo de haber estudiado guitarra clásica, me encanta la música sinfónica, me encanta el jazz, o sea, me gustan muchos tipos de músicas, pero si tú te volteas a ver a través de la música, hay muchos géneros que te pueden llevar a conocerte. ¿Me explico? Hay gente que encuentra su camino de exploración interior a nivel sentimientos, emociones y tal, en la salsa, cabrón. Y hay gente que la encuentra en el jazz más clavado, y hay gente que la encuentra en el crowd rock, y hay gente que la encuentra en el techno, güey. O sea, yo conozco gente, un gran amigo mío, tú lo ves y si yo te digo, a ver, cotorrea con él una hora, ¿no? Y platicas con él y tal, y yo te pregunto después, ¿cuál es, quién crees que es su banda favorita? Te aseguro que jamás me dirías Infected Mushroom, ¿no? Jamás me dirías que es techno y que... No importa, para él esa fue la puerta de entrada. Y si tú en este caso me estás diciendo, tenía problemas de dinero, en ese momento esa fue tu alarma, ¿no? Pero todo te va a llevar a lo mismo. Hay gente que va a decir, no puedo hablar en público, todo te va a llevar a lo mismo. Hay gente que te va a decir otro síntoma, pero todo te va a llevar a lo mismo. Yo también coincido con lo que tú dices, o sea, no puedes tardarte lo que quieras en voltear a verlo, ¿eh? Eso sí, puedes tardar lo que quieras, pero te va a llevar la vida a decir, si tú atiendes esto, que para mí sí es el propósito, para mí sí es la misión, para mí ese sí, conforme hoy, que es 2 de junio de 2026, a lo mejor después pienso otra cosa, pero hoy te puedo decir que ese propósito, esa misión de por qué el alma está aquí, por qué estamos aquí, yo sí creo que eso es lo que permite que todo lo demás cambie de perspectiva. Ah, ya entendí esto. Ok, no cambia la vida, pero cambia la perspectiva porque dices, ya me di cuenta
¿por qué estoy aquí? O sea, ¿cuál es la razón por la que estoy aquí? Puede llegarte a los 20, puede llevarte a los 25, puede llevarte a los 50, no lo sé, pero hasta el mismo proceso es parte también de este gran propósito, ¿no? El seguirlo buscando también es parte del propósito. Me encanta. Ahora, hay otro componente que también me hace sentido, no nada más es trabajar con estas tecnologías milenarias, sino que también hay un componente que nos ayuda a sanar y a integrarnos, que es el componente social, ¿no? O sea, Sí, normalmente la voz o la danza o cualquier de estas MDR incluyendo, o sea, tienen un componente de mostrarte enfrente de a claro. otros y que te reciban y que haya empatía y que te sientas en casa. Y ese factor también es importante, la socialización de Sí. estos mecanismos fisiológicos. Exactamente, y es muy, muy importante lo que dices, porque hay que entender que la voz obviamente es todo el tiempo es dual, ¿no? Es decir, está tu voz interior, tus pensamientos. Ni siquiera le digo todavía diálogo interno, porque para que haya un diálogo tiene que haber dos. Y muchas veces es un monólogo interno en realidad, ¿no? El monólogo interno de tus pensamientos muy pocas veces lo conviertes en diálogo. Al menos en mi caso, no sé en caso de ustedes, pero es como monólogo, 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 y de repente, ya llegó la otra contapa, entonces ya hay diálogo. Pero mientras tanto es simplemente soltar la voz interior. Ahora, cuando la voz interior se convierte en voz externa, porque hay voz interior, voz externa, voz externa, interna y voz interior. No voy a entrar en muchos detalles, pero voz externa y voz interna es sonido. La voz interna es la voz que yo escucho cuando yo hablo. La voz externa es la voz que tú escuchas cuando yo hablo. La voz interior solamente la escucho yo, solamente la escuchas tú y punto. Entonces, al ser vamos a decirlo así, un elemento de socialización, la voz en realidad externa es para los demás. Y tenemos que entender eso. Por eso yo soy tan enfático, Víctor, nos tenemos que hacer responsables de nuestro sonido. No solamente de las palabras que decimos, sino de nuestro sonido. ¿Por qué no nos hacemos responsables de nuestro sonido? Porque nadie nos había dicho que es nuestra responsabilidad, básicamente. Para mí es así. Oye, ¿tú sabías que eres responsable de tu voz? Pues no, pues claro que no, nadie te lo dijo, por lo tanto tú estás literalmente a expensas de una serie de decisiones inconscientes, de una serie de procesos familiares. Todo vive a través de tu voz, pero ¿qué crees? El sonido de tu voz puede causar tensión. No es que tú quieras causar tensión, pero tienes que saber que hoy el sonido de tu voz puede causar tensión. ¿Por qué? Por el pitch que usas, por el tono que usas, por la velocidad a la que hablas, por el volumen que usas. Eso, como elemento meramente físico, o sea, por la alteración que generas al ambiente, ya puede generar determinada reacción en los demás. A ver, No ya te es voy que, a pedir coaching aquí. dime, Si no, me claro, permites. No, porque yo justo, o sea, ayer estaba dando una junta muy importante que me tomó semanas armar, ¿no? Que era la nueva estrategia de un negocio que tengo. ajá, Y noté como mi emoción, o sea, y lo que estaba transmitiendo estaba muy ordenado porque tenía la presentación y todo, pero mi tono sentí que estaba abrumando a las personas, no tanto el contenido, sino el tono, porque yo cuando me sí, emociono soy como muy serio, ¿no? sí, Entonces, ¿qué tip me das para hacerme cargo de mi sonido? ok, Y justo, si estoy emocionado, quiero transmitir eso, no estrés, no abrumar. bien. Sí, mira. Hay, hay una parte importante que tiene que ver primero tienes que conocerte. Ayuda mucho que tienes un podcast que tienes 250 episodios. ¿Qué tanto, por ejemplo, los escuchas tú mismo? ¿Mucho? Sí, ¿Poco? y me gusta mucho escucharme, tanto en podcast como los artículos que escribo, me gusta grabarlos en voz. Grabarlo. Eso es muy bueno. Primer punto, ya te conoces cada vez más. Entonces, cuando tú le das a tu cerebro, yo pongo siempre el ejemplo de las clases de baile, ¿no? ¿Qué hay alrededor de los salones de baile? Espejos, ¿no? Necesitas los espejos cuando estás aprendiendo a bailar y luego llegas al escenario y ya no hay espejos. Obviamente ya te dijeron, no, ya te conoces, ya puedes hacer un performance. Entonces, una cosa es escucharte, mejor dicho, una cosa es oírte y otra cosa es escucharte. Entonces, yo te recomiendo escucharte en el sentido de, a ver,
con mucha atención, ahí, en ese momento del podcast, tú mismo como externo a ti, decir, ay, ahí me escucho como, ya cuando pones esa cara como de, ay, no me gusta, ve a qué estabas diciendo, ¿no? Ah, es que estaba hablando de bla, bla, bla. Por lo tanto, la voz, como yo siempre digo, sigue órdenes. Yo experimento tensión, la voz va a mandar tensión. Entonces, en tu proyecto, es bien importante porque nos pasa a todos, es muy importante decir, estoy emocionadísimo porque estoy mostrando mi proyecto, pero en el fondo las capas subyacentes es, estoy cagado de miedo porque no sé si me lo van a aprobar. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál crees que habla? Pues la subyacente, la más profunda. ¿Me explico? Entonces, el trabajo emocional, que evidentemente veo que tú haces y eres consciente, y parte de mi trabajo en mis talleres, lo que yo hago y lo que literalmente les digo es, necesitas mejorar la relación con tu voz. Entonces, por ejemplo, saber literalmente, estoy cagado de miedo, cabrón. No quisiera estar cagado de miedo, pero estoy cagado de miedo. Y de entrada, eso a la voz le ayuda más de lo que le perjudica. Lo que queremos es sacar la voz de ahí. Yo pongo otro ejemplo en los talleres, que es cuando estábamos pequeños, todavía nuestra generación, güey, que hablaba gente a nuestro teléfono fijo de casa. Entonces contestabas en el teléfono fijo, qué cabrón va eso, ya no existe, güey, ¿no? Pero bueno, todavía hubo un tiempo en el que había un teléfono o dos en la casa, ¿no? Contestabas y de repente era de, hola, hola tío, ¿cómo estás? ¿No? Y tu papá o tu mamá así, ¿no? Y tú así de, dice mi papá que no está, ¿no? Y tu papá así de, puta, pues ya ni modo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo mismo. Tú llegas a la junta y tú lo que quieres, o sea, tu voz dice a tu audiencia, dice que no está cagado de miedo, ¿sabes? Dice que no está triste. A ver, tengo una muy buena pregunta, porque, o sea, para mí le diste al clavo, entonces me encanta. Nada más para terminarlo de bajar. Porque también me pasa con mis hijas, por ejemplo, Sí, o con mi esposa, si estoy en una discusión y obviamente hay esas emociones, tengo dos posturas. Una es que vean las emociones, porque eso de sí. todo está perfecto y nada más, No, ya sabes, no, voy a no. decir lo que tengo que Claro. decir. Por otro lado, o sea, entonces, por un lado veo que está bien el que vean las emociones, por otro lado también veo que si quiero transmitir un punto, pero la emoción está atorada, pues voy a transmitir la emoción antes del punto. Y entonces Sí, estoy gastando palabras de alguna sí, manera. sí, 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 de acuerdo. Mira, aquí hay un punto importantísimo. Cuando voy a poner el ejemplo otra vez de tu proyecto y te vamos al de pareja o al de familia, ¿no? Cuando en tu proyecto tú te asumes como alguien que tiene mucho miedo en ese momento. Te asumes y dices, sí, güey, en ese momento tengo mucho miedo. La voz lo que está en ese momento recibiendo es la autorización para sonar con miedo. No, no has hablado todavía, no has llegado a la junta, pero la voz en ese momento ya se siente relajada. ¿Por qué? Porque ella dice, si voy a sonar con miedo, está bien. Pero fíjate qué diferente es. Puta, güey, no, 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 no puedo sonar con miedo, no puedo sonar con miedo, no puedo sonar con miedo, porque esto es importante, porque esto es importante. Entonces la voz que tiene miedo, porque no la puedes cambiar, recibe de ti el, güey, no puedo sonar con miedo porque entonces mi papá se va a enojar y me va a poner una friega. Entonces la voz todo el tiempo está literalmente intentando no sonar con miedo, pero no puede. Porque otra cosa, evolutivamente la voz está diseñada para mostrar puntualmente cómo nos sentimos, porque eso es lo que nos hace sobrevivir. Si tú le escuchas a tu hija una voz enferma, la vas a llevar al doctor. Nada más con hablar, un mensaje de voz. ¿Cómo estás, mi amor? "Ah, bien, papi, todo bien." Puta, la alarma se prende y la voz está mal y tú vas, pero si tu hija o cualquier persona pudiéramos tener la capacidad de fingir que no estamos, podemos fingir un ratito, podemos fingir dos palabras, pero si la cosa sigue mal, no lo vas a poder fingir. Y la voz es ese vehículo que le ha permitido a la humanidad realmente mostrar cómo nos sentimos. Pero vuelvo al punto cultural. Culturalmente podemos sentir aprobación o desaprobación por ese hecho. Y entonces ahí vienen otras cosas un poquito más profundas. Yo como ser emocional, que estoy enfrente de mi pareja emocional, ella se encarga de lo suyo, yo me encargo de lo mío, incluso al momento de ver que mi pareja pierde el control. O sea, yo puedo ver una persona que pierde el control, pero yo puedo intentar con un trabajo previo de muchas herramientas
aunque la persona que está enfrente de mí pierda el control, yo no perderlo. Y eso me corresponde a mí. En ese sentido, la pareja es una maravilla, ¿no? O sea, es literalmente en la cábala le dicen a la pareja el adversario, Sí. pero no por Oye, rival, no por enemigo. me encanta lo que dices y entonces me encanta lo de darnos permiso de que se vale reflejar la emoción que es. Y ese es justo el primer punto que decía. Siempre es bueno mostrar dónde estoy. Ahora, nada más te voy a decir una cosa porque luego también se puede malinterpretar y decir, entonces como le digo a mi voz que tengo miedo, entonces ya tengo derecho a sonar con miedo y pues que los demás, o sea, ahí es donde entra el siguiente paso. Ok, tengo miedo, mi voz siente que está autorizada a sonar con miedo, vamos a llamarle así. Es como de, ve, o sea, velo con tu, ¿qué edad tienen tus hijas? 11, 9 y 7. Ok, vamos con la de 7, ¿no? La de 7 te dice, papá, tengo un evento en la escuela, tengo una presentación, tengo una obra de teatro, tengo un lo que sea en la escuela, ¿no? ¿Tú le vas a exigir de verdad absoluta perfección, Víctor? ¿Le vas a exigir así de que mi amor tiene que salirte, pero verdaderamente perfecta, porque entonces no, no, ¿verdad? ¿Cuál sería tú como papá? ¿Cuál sería tu recomendación para el evento de mañana de tu hija de 7 años que va a ir a la escuela a hacer algo? ¿Qué le dirías? Y te dijo, papá, estoy muy nerviosa. ¿Qué le dirías? Sí. Sino que de hecho mañana tienen su presentación de su baile. ¿Qué tal? Sí, muy bien. No, pues sí, le diría, pues haz tu mejor esfuerzo, ya practicaste, trata de disfrutarlo. Y aquí vamos a estar y te amamos. Es lo mismo que necesita escuchar tu voz, güey. Es exactamente lo mismo. Tú no le vas a decir, es que mi amor es muy importante porque estamos en otro país. Imagínate, es tu imagen la que está en juego. O sea, imagínate que te equivoques frente a tus compañeras, a tus compañeros y la maestra. ¿Cómo quedarías? Como una chica que no practicó, Y no Sí, sabemos inconscientemente, pero ese mensaje le damos a nuestra voz antes de una junta importante. me Entonces, encanta, te aseguro que tu hija va a decir, puta, si tengo el respaldo de papá, lo voy a disfrutar, me va a salir bien, me va a salir mal, no lo sé, pero de mi parte va a estar todo puesto para que salga poca madre y es muy probable que salga poca madre solo por esa actitud, ¿sabes? me encanta. Gracias, lo necesitaba escuchar y lo seguiré poniendo en práctica. Estoy contento porque he hecho un esfuerzo en permitirme meterme al conflicto, porque antes yo era, no, yo soy pacifista, yo no soy conflicto, pero eso era peor. Eso era Claro, peor. claro, y el conflicto es necesario porque el conflicto, precisamente masterizar el conflicto es el trabajo humano. ¿Cómo le hago para ser cada vez mejor en el conflicto, cada vez más hábil, cada vez más y se malinterpreta, ¿sabes? Porque entonces eso significa que te estás haciendo más bélico, más agresivo, más, no, al contrario. Yo últimamente he estado leyendo mucho a Bruce Lee, que si no lo has hecho te lo recomiendo. Yo no tengo nada que ver con las artes marciales, no creas que yo, no, 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 para nada, pero estoy aprendiendo y entendiendo un montón, porque claro, un experto en artes, yo pongo ese ejemplo también con la voz, pero ahora lo baso con ellos de las artes marciales. El experto en artes marciales te puede literalmente matar de un golpe. Su trabajo es contenerse para nunca hacerlo. Su trabajo es literalmente usar, en el caso de Bruce Lee, en el caso del Kung Fu, pues usas la fuerza del oponente, ¿no? Me estás agrediendo, tú me estás lanzando tu fuerza, yo la evito y hago lo posible por sí te la voy a regresar, pero es tu fuerza, tu odio, tu agresión. Yo tengo que masterizar el no regresártelo desde un punto de vista de venganza, sino defenderme con herramientas que permitan incluso que quede claro el punto para que mi voz sea eso. Mi voz es un límite, no una agresión que se regresa, ni una venganza que se ejecuta, pero sí es un límite que debe existir, porque el conflicto nunca va a terminar en la humanidad. Hay que ser realistas con eso, ¿no? Me encanta, me encanta lo que dices. Gracias por ponerle esas palabras. A ti. Hay una línea que te escuché en algún lugar que decías, las muletillas vienen de no tolerar el silencio. Y se me hizo muy Sí. profundo. ¿Me puedes contar un poquito más de eso? Sí, por supuesto. Las muletillas como elemento de la voz o de la expresión, no es que sean malas, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Tú pides por Amazon algo y te llega mañana. Llega a tu puerta y llega un paquete golpeado. La caja se ve golpeada, medio así, y te va a sorprender, ¿no? Es decir, pues no es lo ideal, pero... Y pediste una taza. Sacas la taza y la taza está intacta. ¿Vas a hablarle a Amazon para reclamarle? No,
No, ¿verdad? La taza está intacta. Pero si en el mismo evento llega tu paquete con la caja toda terrible, abres la taza y está rota, entonces le vas a hablar a Amazon y le vas a reclamar. ¿Cuál es la diferencia de los dos casos? Que en uno la taza llegó bien y en otro la taza no llegó bien. Si las muletillas impiden que tu mensaje llegue bien, entonces sí le tienes que hablar a Amazon. Si las muletillas no impiden que tu mensaje llegue bien y claro, no hay problema. ¿A qué voy? Lo digo porque luego está la obsesión por eliminar todas las muletillas y entonces eso nos vuelve a meter en un episodio de ansiedad de que, ya dije muletillas. Eso, dejándolo claro, vamos a hablar de la raíz de la muletilla. La muletilla es una emisión de sonido neutral, ¿sí? Desde niños nos educaron a demostrar que estamos pensando. El silencio no se tolera como un acto de pensamiento. Es decir, mi amor, no sé qué, o en la escuela, tal, dos por dos. Dos por dos. Estoy pensando, ¿no? Tengo que demostrarte que estoy pensando. Entonces, dos por dos. Ese es el reflejo de mi pensamiento y se vuelve un automatismo cuando somos mayores. Entonces, eso por una parte. Y por otra, cuando nos llevaron a la escuela, casi todos, porque yo hago esta pregunta en muchos lugares y la respuesta es la misma, cuando somos niños, no sé en Francia, pero al menos en Latinoamérica y en México, cuando eres niño y estás en un salón con mucho bullicio, ¿qué palabra usan los maestros para callarte? Silencio. ¿A qué volumen la dicen? Muy alta, ¿no? Silencio, silencio, silencio. Entonces, mi relación con el silencio en realidad es de imposición, no de disfrute, no de asimilación. Rechazo el silencio en el sentido, no me voy a callar. ¿Tú me quieres que me calle? No me callo. ¿Y tu papá te dice que te calles? No me callo, no me callo. Nunca realmente logramos, bueno, no nunca, y estoy generalizando, pero la mayor parte del tiempo o la mayor parte de las veces para las personas nos cuesta mucho trabajo romper esa relación conflictiva con el silencio y empezarlo a tomar como una decisión personal que en todo momento es necesaria. O sea, en la música te digo, tú ves una partitura, un gran maestro de piano que tuve me decía, ¿qué ves ahí al principio, hace muchos años? ¿Qué ves? ¿Qué ves aquí? Y yo, pues notas, ¿no? Aquí hay silencios. Me La mayor encanta. parte de lo que ves aquí hay silencios. Entonces, llevarte bien con el silencio te permite que tú des pausas en tu conversación porque tú estás cómodo con tu silencio. Entonces ahí empiezas a desactivar el uso de sonidos que en realidad, claro, los puedes usar en momentos, pero en su gran mayoría lo que hacen es estorbarle al mensaje porque tú estás completamente a disgusto con tu propio silencio. Me encanta. ¿Conoces la canción de Jorge Drexler, la de Silencio? Claro, por Sí, supuesto. una joya. Maestro. Bueno, es que ese tipo es una cosa brutal, ¿no? Y esa canción es impresionante, sí. Sí, ¿Cuál no va? Casi, casi decir, ¿cuál no de ese cuate? sí. Sí, la versión de Tiny Desk de esa canción Sí, es, es es increíble. maravillosa. Lo que demuestra ahí, lo que demuestra a nivel energético con ese performance es brutal. Lo voy a ver hace mucho que no veo ese Tiny Desk. Sí, sí, a mí me encanta. Yo creo que la TED Talk que más he visto, y he visto muchas, o sea, más repetidas veces, es la de él. No sé si la has visto. Increíble, La increíble. historia de una La canción. historia. Sí, 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 no, no, Es que mira, me gusta que toques el tema de Drexler, soy muy fan de Jorge Drexler, pero soy muy fan precisamente por eso, porque siento que ahí se demuestra cómo el propósito, la misión, incluyendo la medicina, incluyendo todo lo que ha hecho en su vida, es como nada, nada, nada es desperdicio, güey. O sea, es que en serio, nada es desperdicio, nada, nada, ya lo decía también el maestro Cerati, ¿no? Todo me sirve, yo lo transformo. Todo me sirve, o sea, ¿qué no me va a servir de mi vida? ¿Qué no va a servir? La voz, precisamente, como te digo, es que no se trata de buscar estética, no se trata de buscar una voz bonita. ¿Qué es una voz bonita? Morgan Freeman, a ver, es que no va, volvemos a lo mismo. Brad Pitt, pues Brad Pitt es Brad Pitt, güey. Es guapo y él es él. El canon de belleza de hoy dice que Brad Pitt es guapo. A lo mejor hace muchos años no era guapo, ¿no? Y Morgan Freeman lo que tiene es que es un señor y es un hombre y es un actor que, que espiritualmente se ve que está bien también. No podrías ser Morgan Freeman y solamente tener una voz bonita. En Morgan Freeman hay mucho trabajo interior y se le nota. No lo podrías ocultar. No lo puedes ocultar. Me La encanta, voz nunca te va a permitir eso, güey. me encanta, me encanta. Como David Attenborough también.
otro, claro, lo ves y dices, no, es que no se trata de, porque tú llegas y escuchas personas que tienen una voz aparentemente, y dices, güey, no, no, no te la creo. O sea, tienes Sí. una voz bonita, pero a ti como ser, no te la compro. Sí, yo sigo mucho a un poeta que, Rumi, no sé si lo conoces, es un Lo poeta conozco, sí, místico. lo conozco, lo Y conozco. la verdad a mí me llegó porque había un traductor de sus poemas que se llama Coleman Barks, Ajá, que los dice muy bonitos sus poemas. Es un cuate grande y tiene una voz grave, hermosa. Pero justo, no nada más tiene buena voz, se ve que lleva 30 años trabajando estos poemas, viviendo estos poemas, sangrando estos poemas. Entonces, cuando se para y los pone enfrente, pues hace comunión con Rumi, que vivió hace 800 años, y con él mismo en el siglo XX, y sí, su vida, y su claro. divorcio, y ¡boom! ¿No? Exactamente, por eso te digo, es importante eso que estás diciendo, porque la gente, cuando se acercan a mis talleres y tal buscando el remedio mágico para tener una voz bonita, pues es que eso no existe. No existe, no, no lo tengo yo, no lo tiene nadie, nunca lo va a tener nadie. Este camino, que en mi caso invito a que la gente transite, ¿cómo hacemos para que el enfoque de caminar me permita no solo disfrutarlo, a veces va a estar muy complicado, a veces va a ser muy doloroso, a veces mi voz me va a traicionar, como lo vemos, ¿no? Se me va a cerrar, no voy a lograrlo. Y entonces, ¿qué hago? ¿La voy a golpear? ¿La voy a agredir? ¿Qué le voy a hacer a mi voz? ¿O le voy a preguntar cómo se sintió? ¿O le voy a ayudar a que pues, salgamos de esa y en la siguiente oportunidad lo vamos a hacer mejor? Entonces, creo que ahí es como te digo, y terminando un poco más con ese punto de la clave está en la relación con tu voz. La Una clave está... pregunta más Sí, de, claro. de estos temas, y después te quiero hacer una pregunta obligada, yo creo, con alguien como tú. Pero es el canto. Ajá, Aquí en mi casa todos saben que Víctor le encantaría cantar y es lo peor que sabe hacer. ok, Entonces, lo- ¿cómo está aquí la relación? O sea, también hay que aprender a cantar como una técnica, independientemente que hay que trabajar la relación con nuestra voz, ok. ¿correcto? Sí, sí, pero yo te diría, am, la relación con tu voz es tan importante que de entrada, por ejemplo, tú ahorita ya te regañaste, ¿no? O sea, yo ni siquiera te he escuchado cantar. Mucha de la gente que está escuchando este podcast jamás te ha escuchado cantar, pero es como si tú llegas a una reunión con tu hija y le dices, bueno, aquí les dejo a mi hija la que no tiende su cama. ¿Cómo la vas a hacer sentir? ¿Tu hija solamente es la hija que no tiende su cama o es un chingo de cosas más? Entre algunas de las cosas que como todo humano tiene, no tiende su cama. Sí, pero la presentaste como la hija que no tiende su cama, ¿sabes? Entonces ella carga con ese estigma porque tú la ves así. Entonces, parece que yo sé que hay por ahí gente que tiene videos y que dice, no, la gente que nace para cantar y ya, hay gente que no, hay que aceptarlo y entonces ya te quitas tus luchas y hay que escoger tus batallas y tal. Yo respeto esos puntos de vista, yo no los comparto. Yo lo que siento, y se lo aprendí a un gran maestro también, el maestro Serge Wilfart, un maestro increíble, que decía, si puedes hablar, puedes cantar. Así de tajante. Él, maestro de canto, tenor, tal. O sea, él, su tesis, y absolutamente la comparto, es, si tú eres el primero que no considera que puedes cantar, jamás vas a cantar. Jamás vas a cantar. Entonces, lo bueno de tu frase fue, a Víctor le gustaría, ¿no? Entonces ahí como que te disociaste. A Víctor le gustaría, pero el mismo Víctor no se da permiso de hacerlo porque lo hace muy mal, ¿sabes? Entonces volvemos a lo mismo. En la historia de la humanidad, el canto fue primero que el habla a nivel lenguaje. Primero cantamos y después hablamos. Nos empezamos a comunicar a través de melodías para darnos información de por dónde sí, de por dónde no, de por dónde hay comida, de por dónde no. El lenguaje vino después. Así se comunican los chimpancés, así se comunican los bonobos, son sonidos. El humano empezó a hacer lo mismo. Entonces, está en nuestra naturaleza, está en nuestros genes. El canto es natural del ser humano. Y en la medida en la que entendamos que es natural, vamos a dejar de perseguir el canon estético que surge en el Renacimiento y de ahí en adelante. Claro que es bellísimo escuchar una voz afinada y Adele y Celine Dion y todos los que me pongo. Es maravilloso, claro, es increíble, pero no todo es eso. No todo es eso. O sea, hay la experiencia del canto humana e individual. ¿Por qué te la van a negar? ¿Por qué te la vas a negar? Y entiendo tu punto en cuanto a,
La gente que te rodea, como todos estamos acostumbrados a escuchar al afinado, el que no es afinado no sabe cantar, el que no es afinado recibe bullying, el que no es afinado recibe rechazo. Entonces tú dime si el no afinado, entre comillas, va a querer cantar, pues no va a querer cantar. Entonces es un círculo vicioso. Me dicen que no canto bien, odio mi voz o no me gusta mi voz, no lo intento. No lo intento, no aprendo. No aprendo, pues canto y cuando canto, canto mal y entonces otra vez el círculo empieza otra vez a mostrarse. Entonces yo te digo, primero, sana la relación con tu voz que es, me doy permiso de cantar. Me doy permiso de cantar en la ducha. Sí, busco un maestro, sí, pero un maestro que ayude a liberar más que a Enseñar. estéticamente decirte si estás, si no estás, o sea, y sí hay maestros de esos, conozco maestros de los otros que te van a decir, no, pues sabes que Víctor, en 2 clases, yo creo que tú no. No, pues no queremos eso, güey. Queremos maestros. Mira, es muy fácil, voy a poner un ejemplo, a mí me gusta mucho el deporte, mucho a nivel humano. O sea, no me interesan los resultados, no me interesa, o sea, qué bueno que gane el que gana, qué mal que pierde el que pierde, pero en realidad lo que más me apasiona de eso es el factor humano, mentalidad, trabajo en equipo, cómo una persona puede ser capaz de hacer una cosa y a los 2 segundos incapaz de hacer otra, o sea, me fascina ese mundo, ¿no? Y ahora lo que está pasando precisamente en París, precisamente con el Paris Saint-Germain, no, quitándole toda la pasión que no me interesa, es ¿cómo puedo hacer para ganar? La lógica te dice, compra a los mejores, gástate un dineral y compra a los mejores y entonces pues ya vimos que no. Ya vimos que lo que necesitas es armonía, grupo, cohesión y una persona que dirija, ¿no? Entonces, con la voz pasa lo mismo, ¿no? Necesitamos primero armonía, cohesión y tú mismo ser la persona que te diriges desde ese lugar. Me encanta, me encanta. Estoy tan feliz de que vas a ser parte de nuestro Congreso de Medicina del Estilo de Vida, porque todo lo que estás diciendo, o sea, ahí tenemos muchos profesionales de la salud que se les ha pasado por la mente el poder de la voz como precisamente un espejo exacto de lo que están haciendo con sus áreas terapéuticas, sus formas de hacer terapia. Me va a dar mucho Y gusto estar aquí. sí, además de que para mí es precioso la analogía de decir que, o sea, el Congreso se llama Soma, ¿no? Que es precisamente el cuerpo, que es la brújula de hacia dónde queremos ir en el futuro con todos estos temas de inteligencia artificial que nos están digitalizando, que nos están despersonalizando, que nos están desocializando, ¿no? Y y que el cuerpo es una de nuestras mejores brújulas para saber dónde estamos y a dónde queremos o no queremos llegar. Eh, Esa es la pregunta que tengo. ¿Qué emoción te genera a ti ver estos programas que hacen música, que hacen voz, que están hechas en silicón, ¿no? Y que al menos para algunos oídos ya es irreconocible si fue hecho por un humano o no? ¿Qué te hace sentir? Híjole, puede ser muy polémica mi respuesta, pero me emociona. ¿A qué voy? Me entusiasma. ¿Y a qué voy? Siento que la humanidad es lo que es en todos los sentidos, porque somos un crisol de muchísimas cosas, pero es lo que es porque nadie nos va a empujar como nosotros nos empujamos. No hay especie que nos empuje como nosotros nos empujamos. No hay especie que puede hacer lo que está haciendo ahora de, pues, ¿cómo ves que voy a inventar algo que suena como yo? Pues, ¿cómo ves que ahora voy a desarrollar una tecnología que piensa como yo? Pues, o sea, me parece en una parte de mi cerebro es inconcebible. Es como que una parte de mí dice, ¿para qué? ¿Sabes? Es como de, ya somos nosotros, ¿para qué? ¿No? Pero me fascina que exista porque eso nos va a llevar, nos tiene que llevar, si lo decidimos, porque volvemos al maravilloso libre albedrío, si lo decidimos, a encontrarnos todavía más con nuestra voz, porque ya hay 200 millones de posibilidades de hacer una voz como la tuya. Por eso te digo, y esto reafirma lo que te he dicho, no va por la estética, no va por la estética. O sea, tú hace rato me estabas diciendo del hecho de ver a tus hijas cocinar. Ay, pues pídete un Uber Eats y ¿para qué te metes en broncas, no? ¿Qué te da ver a tus hijas cocinar? ¿Qué le da a la familia el ritual de cocinar? Insustituible.
y ya está Uber Eats y es lo más práctico del mundo. ¿Estás de acuerdo? Teléfono, tarjeta, estás en 20 minutos, tienes tu comida y te dejas de meter en problemas. La gente que solo come de Uber Eats va a tener un tipo de vida diferente a la gente que se da su espacio, su tiempo y su ritual para cocinar. Entonces, el hecho de que haya mejoras en la voz, clonación de voz, todo me parece que es el Uber Eats. Es como, ahí está, ¿te sirve para algo hoy? Lo puedes usar para una junta hoy, úsalo, güey, o sea, no pasa nada. Pero si solamente usas eso y todo tú te vas ahí, pues entonces vas a estar comiendo, cenando y desayunando de comida a domicilio. Y eso en algún momento te lo va a cobrar como factura. Entonces, úsalo, apréndelo. Yo tengo aplicaciones en mi teléfono de todas las que me acabas de decir. Cada cosa que sale de esas la estudio, la uso. Me encanta. Digo, wow, o sea, ¿a dónde estamos ya? Perfecto, pero volvemos a lo mismo. ¿Hasta dónde tú vas a decidir usarlo a tu favor, embellecer algo? No sé, oye, si usan la inteligencia artificial, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Yo soy una persona introvertida, tímida, inteligente, sabe usar la inteligencia artificial y de pronto doy con una programa Claude y me doy cuenta que puedo hacer que haya videos cortos que hablen sobre Rumi. Y entonces más gente va a conocer a Rumi, pero yo soy introvertido, yo soy tímido, voy a usar una voz de inteligencia artificial porque yo ya programé, porque yo ya hice, y entonces el mensaje de Rumi va a salir. Pero yo como humano que estoy haciendo eso, no puedo dejar de explorar mi propia voz. No puedo dejar de encontrar mi propia voz porque vuelvo a lo mismo, con todo y que mi proceso, con todo y que mi proyecto ayude al mundo, yo sigo siendo un humano que necesita encontrar su voz. Entonces, idealmente es, usa la inteligencia artificial para exponencialmente llevar una buena semilla al mundo, pero no dejes de voltearte a ver y no dejes de escucharte. Esa es la parte que yo encuentro como equilibrio. Me gusta mucho, se va a poner interesante porque la atracción que nos da el liberarnos, y uso esa palabra a propósito, de las limitaciones del labor manual, del labor lento, de las cosas que son difíciles, las relaciones, dijimos que es conflicto. Hay, hay tanta menos fricción en ese mundo que se va a poner buena esas ganas de equilibrio, de ojalá recordar, o sea, y para mí también una de las decisiones de ahora te conté que nos quedamos más tiempo aquí, es estar más en contacto con ciertas actividades que se podrían eficientar y que yo decido no, como una afirmación existencial de vida. Absolutamente. Mira, hablaba con mi esposa. Mi esposa es escritora, es pintora, y además, ella, desde su linaje femenino, ella borda. Su abuela bordaba, su mamá bordaba, y ella borda, y está haciendo bordados cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y hablábamos el otro día, reflexionábamos sobre la importancia, por ejemplo, del bordado como el acto. Yo le decía, es que tu bordado es como tu acto más punk del momento, ¿no? O sea, quieres ser verdaderamente punk en este momento, ponte a bordar. No puedes bordar rápido. No puedes bordar rápido. No puedes. Necesitas. Y todo el hecho y todo el acto de entregarte un bordado, el resultado que le muestras a la humanidad cuando ves un bordado, es lo que acabas de decir justo, ¿no? Es una declaración. Es decir, es que necesitamos combinarlo y al mismo tiempo que usas todo lo demás, esto simboliza la paciencia, el disfrute, la atención y todo lo que nos sigue haciendo humanos. Y me Sí. encantó. Sí, perdón. No, Debo de pedirle perdón a mis padres, a mis ancestros, de que, o sea, cuando yo lo veía esto en ellos, decía, ay, se están aferrando al pasado, son regresionistas, siempre lo del pasado fue mejor o hay que cuidar las cosas cuando no están viendo para adelante. Y hoy, pues, decido hacer algo similar. Y creo que también partirlo en dos es una tontería, ¿no? Decir los que están atorados en el pasado y los que estamos viendo al futuro es una reducción muy, muy burda y muy tonta. y es la Pero maravilla, perdón. me da risa que estamos ya en ese Sí, punto, también por nuestra estamos. edad, Sí. en el que sí empezamos a valorar cosas que antes desdeñábamos por parecer del pasado y que hoy no nada más recobran un valor o sea, no nada más recobran un valor existencial, como dijimos, sino yo diría necesario para
para estar vivos, al menos de una manera que reconocemos ahorita. Ya no sabemos en 100 años qué es lo que le llamaremos vida. Claro, completamente de acuerdo. Y me parece que nuestra generación, digo, ni siquiera nos hemos preguntado las edades, pero más o menos creo que andamos relativamente por la órbita. Y creo que es una generación, me parece, y así lo veo y así elijo verlo, porque hablando de Jorge Drexler, por ejemplo, ¿no? Algo que me entusiasma mucho la forma en la que él ve la música, la que ve el arte, es porque dice, ¿te vas a pelear por Bad Bunny o vas a ver qué le puedes aprender a Bad Bunny? Por poner un ejemplo, ¿no? Y de Bad Bunny vámonos a todo lo demás, todo, absolutamente todo lo demás. ¿Cómo es posible que usen él? Que ahí es donde creo que el regresionismo también, perdón, sí, el antifuturismo, ¿no? Decir, es que la música de antes era la mejor. Sí, claro, porque tú tenías 18 años cuando escuchaste eso, pero el que hoy tiene 18 años y está escuchando esto es lo mejor que le pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque estás en la etapa de las hormonas, en la etapa de conocer, que la música más popular te permita darle rienda suelta a tus hormonas. Oye, tampoco está tan mal, con sus medidas, con su precaución, por supuesto, pero en esa edad, oye, maravilloso, maravilloso, excelente. Entonces, creo que esa parte que dices, y para cerrar, creo que es muy, muy importante ponerlo sobre la mesa, porque aprender que nuestra generación conoce lo que ocurrió y conoce lo que puede ocurrir o está conociendo lo que puede ocurrir. Demos un equilibrio y llegaremos a un punto donde quizá quien no sabe que había un teléfono fijo en una casa, pues lo conozca a través de nuestros relatos, sin que le digamos que eso era la buena época de la historia, ¿no? Querida Cigarra, estoy muy, muy feliz de ser tu amigo ya. Se ve que estás en tu elemento. No te conocí antes, pero se siente tu vitalidad. Eres maestro, eres terapeuta, eres guía, eres músico. O sea, todas estas identidades que has tenido hoy están muy canalizadas en esta versión integral de lo que eres. Se percibe esa energía creativa y creadora. Y me emociona mucho, la verdad, saber que estás ahí y que estás haciendo lo que estás haciendo y bueno, pues creo que estamos empezando a cantar juntos. Maravilloso, de verdad como disfruté esta charla, te agradezco mucho la dirección, la guía, una charla y un diálogo pues es de dos, si no hay dos no hay. 250 episodios, se dicen fácil, pero es una labor titánica, que sean 1250 porque la aportación que haces con toda la persona. He escuchado algunos, me voy a poner a escuchar más porque me encanta escuché el del búho. He escuchado, bueno, obviamente con los amigos que conocemos, pero tú tienes una habilidad también para hacer de una conversación aparentemente entre amigos, porque lo es, pero poderla llevar a lugares que pueden dejar mucho más sin que pretendamos que ese es el objetivo. Y eso me encanta y te lo agradezco mucho por el espacio y por la invitación, Vic. Gracias, gracias, querido. Y creo que, digo, resuena con la conversación, pero cuando hacemos cosas como estas con razones aparentemente egoístas, en el sentido de que yo quiero hacer la conversación que yo quiero oír, ¿no? Es lo que se vuelve útil para otras Claro, personas. Y eso totalmente. es increíble, de lo más íntimo, lo que nunca le compartirías a nadie. Cuando lo haces, te das cuenta que pues, todos somos iguales y que nos agradecemos entre nosotros que digamos lo que nadie quiere decir. Entonces, Así es. eso ha sido Así bien es. bonito. Totalmente, y te agradezco mucho, te deseo de verdad una excelente vida mientras estés allá, cuando regreses y regresas pronto, date el tiempo, aprovéchalo, de verdad es una gozada, siempre, más allá de pensar en una ciudad como París como una ciudad mejor o peor que otras, siento que pues el simple hecho de que tanta historia y tantas cosas hayan pasado por ahí, pues como humanos, pues es por supuesto visitar esos centros de energía intensa que pues hay que llevárselos y nutrirse de ellos para ser mejores personas, ¿no? Me Con lo bueno encanta. y con lo malo, ¿no? Exactamente, con la complejidad humana. Así es, así Me es. encanta. Pues estoy seguro que se nos va a dar aquí un cafecito y un vinito y Me nos veremos en fascinaría. octubre en Cuernavaca para Soma. Muy entusiasmado de co-crear contigo. Hermano, gracias, felicidades y aquí estamos también Sí. para servirte. Gracias, fuerte abrazo, te deseo lo mejor en este proyecto y en todo lo demás que hagas, Vic. Gracias por la invitación, de verdad. Igualmente, igualmente a ti y a tu esposa. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.